¿Te sientes cansado? ¿La vida pesa demasiado? No sigas luchando solo. Dios tiene el control. Tus fuerzas no son suficientes, pero las de Dios sí. Él no te ha abandonado. Él sigue obrando en tu vida. No sigas luchando solo. Dios tiene el control. Hoy descubrirás cómo soltar el miedo, la ansiedad y la preocupación. Es momento de descansar en Dios. Quédate hasta el final. Esto puede cambiar tu vida. La necesidad de controlar todo en nuestra vida es un peso que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Creemos que si no mantenemos todo bajo nuestro dominio, las cosas saldrán mal. Queremos resolver problemas familiares, garantizar estabilidad financiera, encontrar respuestas para el futuro y protegernos de cualquier fracaso o sufrimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando la vida no sigue nuestros planes? La frustración, la ansiedad y el miedo se apoderan de nuestro corazón, haciéndonos sentir cada vez más agotados. Desde pequeños aprendemos que debemos luchar para alcanzar nuestros sueños, que el esfuerzo es la clave del éxito y que solo quien planea bien su vida tiene un futuro seguro. Sin embargo, la vida nos demuestra lo contrario. Hay situaciones que escapan completamente de nuestras manos. Enfermedades inesperadas, crisis económicas, relaciones que se rompen, puertas que se cierran. Intentamos encontrar una explicación, buscamos soluciones inmediatas y, cuando no las hallamos, nos desesperamos. Pero Dios nos invita a soltar ese peso, a dejar de intentar controlar todo y a descansar en Él. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que quisieron controlar su destino, pero solo encontraron paz cuando dejaron todo en las manos de Dios. Un ejemplo claro es el de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero al ver que la promesa tardaba en cumplirse, intentaron resolver la situación por su cuenta, lo que trajo consecuencias difíciles. Sin embargo, cuando confiaron en Dios, su promesa se cumplió en el tiempo perfecto. Nos aferramos al control porque tememos lo desconocido, pero olvidar que Dios está al mando nos lleva al agotamiento. Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esta es una invitación clara a soltar el peso del control y permitir que Dios nos guíe. ¿Por qué insistimos en cargar un peso que no nos corresponde? Hoy es el momento de confiar, de soltar las riendas y de descansar en el amor de Dios, porque solo en Él encontramos verdadera paz. Nos aferramos a la idea de que podemos controlar nuestra vida, tomar todas las decisiones correctas y evitar los problemas si planeamos bien. Sin embargo, esta creencia no es más que una ilusión. Por más organizados, cuidadosos o prevenidos que seamos, siempre habrá situaciones que escaparán de nuestras manos. La vida está llena de imprevistos y pretender tener el control absoluto solo nos lleva a la frustración y la ansiedad. Cuando tratamos de controlar todo, estamos asumiendo una carga que no nos corresponde. Queremos que nuestra familia funcione perfectamente, que nuestra carrera profesional avance sin obstáculos, que nuestra economía sea estable y que nunca enfrentemos pérdidas o fracasos. Pero la realidad es que no somos Dios. No podemos prever el futuro ni cambiar ciertas circunstancias por más esfuerzo que hagamos. En Santiago capítulo 4 versículos 13 y 14, la Biblia nos advierte sobre esta falsa sensación de control. Ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y ni siquiera saben lo que les sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Dios no nos llama a vivir con miedo ni a descuidar nuestras responsabilidades, sino a confiar en que Él tiene el control. Cuando intentamos manejarlo todo por nuestra cuenta,
estamos dejando a Dios fuera de la ecuación. Pero cuando reconocemos nuestra limitación y dependemos de Él, experimentamos verdadera paz. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La verdadera libertad viene cuando dejamos de vivir bajo la presión de querer controlarlo todo y aprendemos a confiar en Dios. No significa que no debamos tomar decisiones ni esforzarnos, sino que debemos recordar que nuestro Padre Celestial tiene un plan mucho más grande y perfecto que el nuestro. Él ve lo que nosotros no vemos y nos guía con amor. Soltar el control no es perder, sino ganar la oportunidad de vivir con paz y seguridad en Dios. ¿Seguirás sosteniendo esa ilusión o decidirás confiar en aquel que realmente tiene el control? Confiar en Dios no es solo una frase bonita que repetimos en momentos difíciles, sino una decisión profunda que transforma nuestra vida. Muchas veces decimos que confiamos en Él, pero seguimos preocupándonos, tratando de encontrar nuestras propias soluciones y cuestionando su voluntad. La verdadera confianza en Dios implica entrega total, soltar nuestros miedos y rendirnos a su perfecto plan. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el temor a lo desconocido. Queremos garantías, queremos saber qué va a pasar y cuándo sucederá. Sin embargo, Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No necesitamos ver la solución para confiar en que Dios ya la tiene. La entrega total significa aceptar que aunque no entendamos lo que está sucediendo, Dios sigue siendo bueno, sigue estando en control y sigue obrando a nuestro favor. Un ejemplo poderoso de confianza absoluta en Dios es la historia de Moisés y el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Humanamente, no había salida. Frente a ellos, el mar, detrás, el ejército de Egipto. En ese momento de desesperación, Dios les dio una orden clara a través de Moisés: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo capítulo 14, versículo 13. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: confíen en mí, aunque no vean la salida. Y en el momento preciso, el mar se abrió y el pueblo cruzó en seco. Confiar verdaderamente en Dios significa dejar de depender de nuestras propias fuerzas y rendirnos a su voluntad. No es fácil, pero es el camino para experimentar su paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos da un consejo fundamental: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando soltamos el control y confiamos en Dios, encontramos descanso. Él sabe lo que es mejor para nosotros y nunca nos abandona. ¿Estás dispuesto a confiar de verdad y entregar tu vida en sus manos? El miedo es uno de los mayores obstáculos para confiar plenamente en Dios. Nos paraliza, nos llena de dudas y nos hace pensar que si no tenemos el control, todo se saldrá de curso. Nos aferramos a nuestras preocupaciones porque creemos que de alguna manera estar alertas nos protegerá del dolor. Pero la realidad es que el miedo no nos protege, solo nos roba la paz. En la Biblia vemos cómo el miedo afectó incluso a los discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 4, versículos 37 al 40, encontramos la historia de cuando una gran tormenta azotó la barca en la que viajaban. Mientras ellos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Llenos de miedo, lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Jesús se levantó, calmó el viento y el mar, y luego les preguntó:
¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta escena nos enseña algo poderoso. El miedo nos hace olvidar quién está con nosotros en la barca. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestra vida, nos alejamos del descanso que Dios nos ofrece. En vez de confiar en su poder, confiamos en nuestras propias estrategias, que muchas veces solo nos desgastan. El miedo nos hace dudar de la fidelidad de Dios, pero la verdad es que Él nunca nos deja solos. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos da una promesa clara: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Descansar en Dios no significa que no enfrentaremos problemas, sino que aprenderemos a enfrentarlos con la certeza de que Él está al control. La próxima vez que el miedo quiera apoderarse de tu corazón, recuerda que Dios sigue siendo soberano, que sus planes son más altos que los nuestros y que Él ya tiene la solución antes de que el problema llegue. En lugar de enfocarte en lo que temes, enfócate en quién es Dios. El miedo nos quita fuerzas, pero la confianza en Dios nos da vida. Hoy es el momento de soltar el temor y abrazar la paz que solo Él puede dar. ¿Estás listo para confiar y descansar en sus promesas? Muchas veces buscamos la paz en soluciones externas: estabilidad financiera, salud, relaciones sólidas o un futuro asegurado. Pero la verdadera paz no proviene de circunstancias favorables, sino de una confianza profunda en Dios. Descansar en Él no significa ignorar los problemas, sino reconocer que nuestro Padre Celestial está al mando y tiene el control de todo. Jesús nos dejó una promesa poderosa en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. La paz del mundo depende de lo que tenemos o de lo que logramos. Si todo va bien, nos sentimos tranquilos. Si algo falla, nos desesperamos. Pero la paz de Dios es diferente. Es un descanso profundo que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de quién gobierna nuestra vida. La entrega total a Dios es un acto de fe, porque requiere que soltemos el control y confiemos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nos aferramos a nuestras preocupaciones porque pensamos que, si las soltamos, quedaremos vulnerables. Pero lo cierto es que solo cuando nos rendimos ante Dios, experimentamos su descanso. En Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, Jesús nos recuerda: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. Nuestra tarea no es preocuparnos por el mañana, sino confiar en que Él suplirá nuestras necesidades en el tiempo perfecto. Cuando decidimos entregar nuestras cargas y descansar en Él, nuestra fe se fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy es el momento de soltar la ansiedad y recibir la paz de Dios. ¿Estás dispuesto a confiar y dejar que Él guíe cada paso de tu vida? A lo largo de la Biblia, encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones imposibles y aprendieron a confiar en Dios en medio del caos. Sus vidas nos muestran que la fe no significa ausencia de problemas, sino una dependencia total en el Señor, aun cuando todo parece estar fuera de control. Uno de los relatos más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. Desde joven, Dios le dio sueños que anunciaban un futuro prometedor.
Sin embargo, su vida tomó un rumbo inesperado. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. A pesar de vivir años de sufrimiento, José nunca perdió la fe. En Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». José entendió que aunque no podía controlar su destino, Dios sí tenía el control y estaba obrando para cumplir su propósito. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel en el foso de los leones. Daniel confiaba en Dios y oraba todos los días, pero cuando una ley injusta lo llevó a enfrentar una sentencia de muerte, no intentó escapar ni desesperarse. En Daniel capítulo 6, versículo 23, vemos el resultado de su fe. No se le encontró herida alguna porque había confiado en su Dios. Su confianza absoluta en Dios le permitió descansar, aun cuando todo parecía perdido. También encontramos la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14, versículos 29 y 30, Pedro da un paso de fe y camina hacia Jesús en medio de la tormenta. Sin embargo, cuando quitó la mirada del Señor y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, podemos caminar en paz incluso en medio de la tormenta, pero si nos enfocamos en el problema, el miedo nos hunde. Dios nunca ha fallado a quienes confían en Él. Estas historias nos muestran que, aunque la vida nos presente desafíos inesperados, podemos descansar en la certeza de que Dios está al control. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si lo hizo con ellos, también lo hará contigo. ¿Estás listo para confiar y ver la mano de Dios obrar en tu vida? Vivimos en una sociedad donde la preocupación se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Nos preocupamos por el futuro, la economía, la familia, la salud y muchas otras cosas. Creemos que preocuparnos es una forma de prepararnos para lo peor, pero en realidad, el estrés solo nos desgasta física, emocional y espiritualmente. La preocupación nos aleja del descanso en Dios porque nos hace pensar que todo depende de nosotros, cuando en realidad nuestro Padre Celestial tiene el control. Jesús nos habló claramente sobre este tema en Mateo capítulo 6, versículos 27 y 28. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Con estas palabras nos recuerda que la preocupación no cambia nada. Podemos pasar noches enteras sin dormir, pensando en cómo resolver nuestros problemas, pero al final solo terminamos más cansados y sin soluciones. El problema con la preocupación es que nos roba la paz y nos impide ver la fidelidad de Dios. En lugar de confiar en sus promesas, nos enfocamos en nuestros temores. Sin darnos cuenta, la ansiedad se convierte en una barrera que nos separa de la presencia de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos da una clave poderosa. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La solución para la preocupación no es tratar de resolverlo todo, sino aprender a entregar nuestras cargas a Dios a través de la oración. Cuando aprendemos a soltar la preocupación y confiar en Dios, experimentamos un descanso sobrenatural. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, se nos da una invitación clara. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios nos ama y se preocupa por cada detalle de nuestra vida. No quiere que vivamos en constante angustia, sino que descansemos en su amor y provisión. Si hoy sientes el peso de la preocupación, es momento de entregarlo a Dios. Él ya tiene la solución y sabe lo que es mejor para ti. ¿Estás dispuesto a soltar la carga y confiar en su cuidado?
Uno de los mayores desafíos de la fe es aprender a esperar en Dios. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y caminos despejados. Sin embargo, Dios obra en su tiempo perfecto y muchas veces nos llama a esperar. La espera puede ser difícil, pero es en esos momentos cuando nuestra confianza en Él es probada y fortalecida. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que tuvieron que esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Un caso emblemático es el de Abraham. Dios le prometió descendencia numerosa, pero tuvo que esperar muchos años para ver el nacimiento de Isaac. En Romanos capítulo 4, versículo 20, se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Su confianza no estaba basada en el tiempo que pasaba, sino en la fidelidad de Dios. El problema es que muchas veces queremos adelantarnos a Dios y buscar nuestras propias soluciones. Cuando nos desesperamos en la espera, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Sara, la esposa de Abraham, pensó que la promesa de Dios tardaba demasiado y decidió darle una ayuda a Dios, permitiendo que su esposo tuviera un hijo con su sierva Agar. Pero ese no era el plan de Dios, y las consecuencias de esa decisión trajeron conflictos y dolor. Esperar en Dios no significa cruzarnos de brazos, sino confiar activamente en que Él está obrando, aun cuando no lo vemos. En Isaías capítulo 40, versículo 31, encontramos una promesa poderosa. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios nos da fuerzas en la espera, nos sostiene y nos guía en el proceso. En medio de la incertidumbre, es fácil dudar y preguntarnos si Dios realmente cumplirá sus promesas. Pero Él nunca falla. Su tiempo es diferente al nuestro, pero siempre es perfecto. Cuando aprendemos a esperar en Dios, dejamos de vivir ansiosos y comenzamos a experimentar su paz. Si hoy te encuentras esperando una respuesta de Dios, recuerda que su demora no es su negación. Él está obrando en los detalles, preparando el camino y fortaleciendo tu fe. ¿Estás dispuesto a confiar y descansar en su tiempo perfecto? Una de las luchas más grandes que enfrentamos como creyentes es soltar el control. Nos aferramos a la idea de que si planeamos bien, si nos esforzamos lo suficiente o si tomamos las decisiones correctas, todo saldrá como queremos. Pero la vida nos demuestra una y otra vez que no tenemos el control de todo. Las circunstancias cambian, los planes fallan y muchas veces nos sentimos frustrados porque las cosas no salen como esperábamos. Dios nos llama a confiar en Él, no solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una instrucción clara. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto significa que debemos dejar de depender de nuestras propias fuerzas y aprender a depender completamente de Dios. El problema de querer controlar todo es que terminamos cargando un peso que no nos corresponde. Nos llenamos de ansiedad, preocupación y agotamiento porque sentimos que todo depende de nosotros. Pero Jesús nos hace una invitación en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Cuando soltamos el control y entregamos nuestras cargas a Dios, encontramos una libertad que solo Él puede dar. Soltar el control no significa ser irresponsables o dejar de actuar, sino reconocer que Dios tiene un plan mejor que el nuestro. A veces, lo que nos parece una pérdida es en realidad una protección de Dios. Lo que vemos como un retraso, en realidad,
es el tiempo perfecto de Dios. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy es el momento de dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar y entregar cada situación en manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Estás listo para confiar y descansar en su perfecta voluntad? Cuando aprendemos a confiar en Dios y a descansar en su voluntad, experimentamos un nivel de paz que el mundo no puede ofrecer. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que, sin importar lo que suceda, Él está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. Jesús nos dejó un regalo invaluable cuando dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz». En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Esto nos muestra que la paz verdadera no depende de circunstancias favorables, sino de nuestra relación con Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, cuando confiamos en Él, nuestro corazón permanece firme. Uno de los mayores enemigos de la paz es la ansiedad. Nos preocupamos por lo que aún no ha sucedido. Tememos lo que el futuro pueda traer y permitimos que la incertidumbre robe nuestra tranquilidad. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos da una clave poderosa. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La paz llega cuando aprendemos a entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiamos en su fidelidad. La Biblia nos habla de la paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 se nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esto significa que, incluso cuando el mundo espera que estemos angustiados, podemos permanecer tranquilos porque sabemos que Dios tiene el control. Vivir en paz también significa aprender a soltar el pasado y no vivir atrapados en el miedo al futuro. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos da una promesa hermosa: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía». La clave para vivir en paz es mantener nuestra mirada en Dios, recordando que Él es fiel y nunca nos abandona. Si hoy sientes que tu corazón está inquieto, es momento de entregar tus cargas a Dios y recibir la paz que solo Él puede dar. No tienes que vivir en temor o preocupación. Dios está contigo y te invita a descansar en Él. ¿Estás dispuesto a aceptar su paz y confiar en su perfecto plan? Querido hermano, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que fortalecerá tu espíritu. Y no olvides dejar tu like para que más personas puedan recibir esta palabra de aliento. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte del mensaje habló más a tu vida hoy? Me encantará leerte y orar por ti, que la paz de Dios llene tu corazón, que su amor te sostenga y que su gracia te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente.